buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos los que nos están visitando en esta mañana, que el Señor te bendiga. El Señor sea con ustedes hablándole en esta mañana. Damos gracias a Él que podemos nuevamente reunirnos en este día, el día que Él ha seleccionado, que el Señor ha escogido para que nosotros le adoremos, le alabemos, le glorifiquemos. Yo sé que muchas iglesias los están haciendo en esta mañana, pero nosotros también estamos acá reunidos con ese mismo propósito. Bienvenidos los que nos están mirando a través del internet, que el Señor también sea bendiciéndolo grandemente. Siempre me gusta comenzar, ya lo saben, con una oración, pero también me gusta que ustedes participen en esa oración. Así que quiero pedirle que ahí donde usted está sentado o sentada, haga una oración al Señor, silenciosa, mientras la música está sonando, para que sea el Señor hablándole a usted en esta mañana, para que sea el Señor ministrando cualquier necesidad que usted tenga, el Señor sea ministrando esa necesidad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro, vamos a orar y luego yo voy a tener una lectura y la oración de invocación. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y a ti cantaré salmo entre las naciones. Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Señor, te damos gracias en esta mañana. Invocamos, Padre, tu presencia en este lugar. Tu palabra nos dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que has tenido para con nosotros durante esta semana, por la provisión física, por la provisión material, por la provisión espiritual. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador. Y te damos muchísimas gracias, Señor, también porque podemos hoy con libertad reunirnos para exaltar, glorificar y alabar tu santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, el único nombre merecedor de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Pedimos, Señor, que este servicio que hemos preparado para ti, con nuestras capacidades humanas, sea de tu agrado. Sea un tiempo de comunión contigo, sea un tiempo de adoración a través de la música, a través de la letra de esas canciones, a través de los instrumentos, orando por cada uno de los integrantes del grupo, nuestro grupo de adoración y alabanza, por las voces, por la dirección a cargo de nuestra hermana Yadira, para que tú, Padre amado, la bendigas y la uses para que nos lleve a una adoración en espíritu y en verdad. Oramos por el tiempo de la predicación de tu palabra en esta mañana. Gracias por darme ese privilegio. Oramos por el tiempo de la recolección de los diezmos y de las ofrendas, cuando también a través de ellos te adoramos a ti, Señor. Damos una parte de aquello que tú ya nos has proporcionado para nuestro
sostenimiento material. Por el tiempo de los anuncios y también por el tiempo del ensayo del programa de Navidad que continúa después del servicio. Padre, todo lo que sea hecho en este lugar sea únicamente con el propósito de exaltar tu nombre. Nosotros estamos detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos dio la salvación por su sacrificio y posterior resurrección en la cruz del Calvario. Esperamos sea de tu agrado, Señor, y nuevamente invocamos tu presencia en este lugar. Para ti sea la honra y la gloria, y para nosotros el privilegio y el gozo de ser servidores tuyos. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Cantamos. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Aleluya. Eres exaltado, Señor. Amén. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No hay nombre como el tuyo, Dios. Y te decimos, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Digno, digno, digno eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor.
que pueden quedarse de pie. Vamos a orar. Vamos a presentar nuestras situaciones y nuestras cargas al Señor en este momento. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí durante esta mañana, durante este tiempo, Señor, que es para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. No llegaron por casualidad. Tú sabes, Señor, cuál es la carga de cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí en esta mañana, Señor. Y tú nos dices en Mateo 17:20, Señor, que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, grandes cosas pueden pasar, Señor. Te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestras situaciones del día a día, Señor. Y te pido, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros durante estos tiempos, Señor. Que para algunos están bien y te damos gloria por eso, pero también para algunos estamos con alguna situación que solo tú conoces y puedes ayudarnos a pasar de ella, Señor. Señor, yo te pido también en este tiempo por el mensaje de la mañana, Señor, por el mensajero, por lo que tú lo has dado, Señor, para que nosotros escuchemos esta mañana de parte de ti, mi Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú lo demuestras cada día y cuidas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Pueden sentarse, amados. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Hemos estado durante estas 3 últimas semanas compartiendo acerca de una serie que hemos llamado ¿Quién es tu fundamento? Obviamente nuestro fundamento es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La de hoy, la predicación de hoy la he titulado Mi confianza está puesta en Dios. La primera semana compartimos acerca de la diferencia que existe entre construir sobre una base firme, sobre la roca, y construir sobre una base débil, inestable como la arena. Que vienen lluvias, que vienen tempestades, que vienen problemas, que vienen situaciones difíciles, pero podemos soportarlas cuando estamos fijos en la roca. La semana pasada les compartía acerca de las razones por las cuales nosotros debemos poner nuestro fundamento sobre la roca. ¿Qué razones tenemos nosotros para que Cristo sea nuestro fundamento? Y hoy quiero hablar acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento cristiano cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y así llamé la predicación de hoy: mi confianza está puesta en Cristo. Mi confianza está puesta en Dios. Así que vamos a buscar en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos 6 hasta el 10. Colosenses 2, 6 al 10. Y vamos, en la medida que vayan encontrando esa referencia, esa cita, se ponen en pie para que juntos leamos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada.
del 2015 y dice así: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que estamos acá reunidos para exaltar y glorificar tu nombre. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, la predicación de tu palabra, que nuestro corazón, nuestra mente esté atento a lo que vamos a escuchar, a lo que tú vas a transmitir a través de mí como un instrumento en tus manos. Sea esa palabra ministrando cualquier necesidad que exista entre nosotros, física, material, espiritual. Y que esa palabra no solamente sea oída, sino también sea ejecutada. Como dice Santiago, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, engañándonos a nosotros mismos. Bendícela pues, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, gracias por acompañarme en la lectura. El contexto de la carta de Colosenses. Esta carta, obviamente, ustedes lo saben, fue escrita por Pablo. Y la razón por la cual Pablo escribe esta carta es porque estaban existiendo dentro de la iglesia una serie de enseñanzas que no eran acorde con la enseñanza de los apóstoles. Digamos que eran unas enseñanzas falsas. Principalmente, dicen algunos comentaristas, era el gnosticismo, esa falsa enseñanza que se estaba introduciendo poco a poco en la iglesia. Dos cosas señalaba este gnosticismo. La salvación es por un conocimiento místico exclusivo, no a través de Jesús. Y en segundo lugar, la materia es mala. Entonces Pablo les escribe advirtiéndoles de los peligros que tales falsas enseñanzas representan. Para nosotros, y siempre digo de la importancia de la palabra de Dios, esto fue escrito hace miles de años. Esta palabra tiene validez en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque esta palabra es viva y eficaz. Esta es la palabra de Dios. Y así como fue escrita para esta iglesia, también para nosotros, porque no ha habido un tiempo en la historia como este momento que nosotros vivimos, donde llega tanta información a través del internet, a través de los medios de comunicación, que hoy lo que pasa en Japón, en 2 minutos lo sabemos aquí. Y llega muchísima información que nosotros leemos, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos leyendo. Nosotros tenemos que reconocer cuando esa información o esa doctrina está errada. Entonces vamos a aprender qué es lo que nos enseña Pablo. Entonces, en primer lugar, nos dice cómo debe ser nuestro caminar en Cristo. Y en el verso 6 dice: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús, así anden en Él. ¿Qué es lo que Pablo quiere expresar? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en esta carta? Si nosotros
hemos llegado a reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nosotros tenemos una fe firme en el Señor, si realmente nosotros hemos reconocido que Él es el fundamento de nuestra fe, entonces nosotros tenemos que andar como es digno del Señor. Y esa es la palabra clave, digno. Ser digno del Señor significa que nosotros debemos andar de la manera como lo recibimos. Nosotros recibimos al Señor por fe, ¿verdad? Nosotros pusimos nuestra fe, no por obras, como dice la palabra en Efesios, sino por gracia, porque por fe nosotros somos salvos. De manera que así como fuimos salvos, así tenemos que andar en Jesús, por fe. Segunda los Corintios 5:20 nos dice, porque andamos por fe y no por vista. Nosotros los cristianos no caminamos sino en la fe del Señor Jesucristo. Este tema acerca de andar en el Señor, Pablo habla muchísimo en su carta. En esta misma, aquí en el capítulo 1, en el versículo 10, nos dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Pero también la carta a los Efesios, que es paralela, porque las dos fueron escritas desde la cárcel, que es paralela a esta de los Colosenses, en 4:1 dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros debemos andar en Cristo? Bueno, en primer lugar, Pablo se está refiriendo a los principios centrales de la fe cristiana. Se está refiriendo a la importancia del señorío de Jesucristo en nuestra vida. Él debe ser el Señor de nuestra vida. Es nuestro Salvador. Muchas personas tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Nosotros tenemos que tener a Jesús como Salvador y como el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Es Él quien gobierna nuestra vida. Todo se lo hemos entregado a Él porque Él es nuestro fundamento. Nuestra fe no es una fe ciega, vamos a hablar de eso más adelante. Nuestro deber es ser un ejemplo de que Cristo es real. Jesús no es un mito. Jesús no es historia. Jesús es una realidad. Y cuando nosotros estamos cumpliendo, y ese es el andar en el Señor, cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Señor, entonces las decisiones que nosotros tomamos estarán alineadas con Cristo. Estarán alineadas con las de Dios. Esta frase me gustó del comentarista que estaba leyendo. Dice, la creencia correcta produce el comportamiento correcto. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros tenemos fe en Jesús, si Él es nuestro fundamento, nuestro comportamiento será el comportamiento correcto. Habrá un deseo en nuestro corazón de venir a las reuniones de la iglesia, a congregarnos como iglesia, de compartir a otros de Él, de obedecerlo y ponerlo como la máxima prioridad en nuestra vida. Ese es el andar en Cristo. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que significa andar en el Señor. Pero Pablo no se queda ahí, nos enseña cómo podemos nosotros andar en el Señor. Entonces, si él dice, si Cristo es nuestro fundamento, debemos estar, verso 7, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Acá hay algunas cosas interesantes que quiero resaltar. Aquí Pablo, en primer lugar, utiliza dos metáforas que eran fácilmente entendidas por sus lectores. La primera de ellas habla de la agricultura, dice arraigado, porque la agricultura era el modus vivendi de los judíos. Ellos sembraban, cosechaban, ellos criaban animales, y entonces ellos conocían muy bien lo que la palabra arraigada significaba. Y habla también, cuando dice sobre edificado, sobre la arquitectura, de las grandes edificaciones que los romanos habían hecho, incluyendo el templo que los judíos tenían. Debemos estar firmemente arraigados en Cristo. El ejemplo de Pablo es el ejemplo de un árbol. Un árbol tiene su estabilidad en la raíz. Esa raíz es la que el árbol utiliza para su sustento y para recibir alimentación, porque a través de la raíz pues llega a la savia que nutre al árbol y a las hojas, y es la que produce fruto. Si nosotros arrancamos ese árbol de ahí donde está plantado y lo dejamos, a los 2 días usted puede estar seguro que eso se secó. Está seco porque no tiene ningún tipo de alimentación, vamos a llamar. Aquí en la Florida vienen muchos huracanes. Gracias al Señor que por estos tiempos no hemos recibido mucho aquí en el área nuestra. Pero cada año 3, 4 huracanes. Todavía anda uno, a uno se llamaba mi nombre, Rafael, gracias a Dios que no pasó por aquí. Pero todavía anda uno por ahí que podría afectarnos un poquito. Esos huracanes tumban muchos árboles. Yo recuerdo el Wilma, es el así fuerte que yo he pasado aquí. Recuerdo el día siguiente que tuve que ir, porque yo soy medio porfiado, ¿no? Y entonces, mira, compra tal cosa. No, hombre, eso no va a pasar nada, no, y pasó. Entonces me tuve que ir al poli y meterme una cola como de 2 horas para comprar un poquito de agua. Y cuando pasé y vi aquellos árboles destruidos, aquello parecía una guerra. Totalmente. Ahora, ¿cuáles árboles se mantienen a pesar del huracán y a pesar de la brisa? Los que tienen su raíz profunda. Los que tienen una buena raíz soportan, se doblan, pero no se caen. Se doblan. Pues yo me puse a verlo. Yo les conté que yo desde una ventanita abierta, metiéndome a matemáticos que por ahí no iba a pasar nada, y yo lo veía como esos árboles se doblaban, pero no se caían. Porque su raíz es profunda. Entonces nosotros tenemos que tener, y es lo que Pablo le está diciendo a ellos, a nosotros, una raíz bien profunda en Cristo, firmemente arraigados en Él, en la roca de nuestra salvación. Esto lo dice el pastor Rafael Noriega, póngaselo ahí, Lucy. Mientras más profunda nuestra raíz esté en Cristo, más firme estaremos en Él. Esa es la frase del día. Mientras más profunda nuestra raíz esté en Cristo, más firme estaremos en Él. Podemos soportar cualquier ataque que venga del enemigo, porque nuestra raíz está en una tierra fuerte, en la roca. No seremos llevados de todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14, dice esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Permanecer en el Señor Jesucristo. Esa es la idea. Como nos dice Juan, nosotros debemos permanecer en Cristo. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dice el Señor Jesús, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podrán hacer. Nada. Permaneciendo en Cristo, nuestra roca, nuestro fundamento, estaremos firmes y estaremos seguros. Amén. Amén.
sobre edificados en él. Es la segunda metáfora. La palabra griega original traduce siendo edificado. Es una acción permanente, constante. Todo edificio comienza con un fundamento, con una base. Sobre esa base se va construyendo. Si la base no es firme, ese edificio se desploma. Y cuando venga el primer huracán, se cae porque no tiene una base firme. Nuestro crecimiento espiritual tiene su base en Cristo. Nosotros le hemos recibido como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y de ahí, de ese punto, parte nuestra santificación. Poco a poco vamos poniendo ladrillos espirituales que fortalecen nuestra relación con el Señor. Jesús es la piedra angular que dice la palabra que desechada por los constructores. Nuestro firmamento firme, la roca, nada nos puede mover del lugar donde estamos en Cristo. Ningún terremoto espiritual va a socavar el fundamento que es Cristo. Ninguno. No importa la magnitud del terremoto, del 1 al 7 de la escala de Richter. No importa, ninguno de esos terremotos espirituales va a socavar nuestra firmeza en Cristo. El miércoles pasado, en el estudio que tenemos los miércoles de oración y de estudio bíblico, mi esposa, quien llevó el estudio, decía esto: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Puedes haber perdido un ser querido, puedes haber perdido un trabajo, puedes haber perdido tus posesiones, pero si nuestro fundamento es Cristo, puedes aún en medio de las lágrimas tener un sentido de plenitud. No quiere decir que nosotros no pasamos por problemas. Sí. Y cuidado, que más que los que están en el mundo, porque el enemigo siempre quiere hacernos a nosotros desviar. Allá, los del mundo a veces los tiene controladitos, así que no tiene que mandarle nada, pero a nosotros sí. De manera que esa es nuestra fe y nuestra base. En tercer lugar, Pablo llama a los creyentes a estar confirmados por la fe, así como han sido enseñados. Escúchame bien. La fe en Cristo no es una fe subjetiva, no es una fe relativa, no es una fe temporal, no. Yo no tengo fe en Cristo en el momento que tengo el problema, como si fuese un seguro de vida. Cuando lo tengo, lo uso. No. La fe en Cristo es objetiva. La fe en Cristo está fundamentada en las verdades del Evangelio de Cristo, en las enseñanzas que Cristo le dio a los apóstoles y que ellos, incluyendo a Pablo, nos dan a nosotros, nos las transmiten a nosotros. Aquí en 1:7 dice: tal como aprendieron de Epafra, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Ese Epafra enseñó a la iglesia de los colosenses, en Colosa. Pero ahora hay que ponerla en práctica. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe real, en un Dios que es real y que es verdadero. Jesús es real, Jesús no es una historia, como le dije anteriormente, no es un mito. Jesús es real. Él vino, Él fue carne, Él se hizo carne. Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos. Y lo vimos cuando resucitó, y lo tocamos cuando resucitó. De manera que no es un mito. Pero la fe, ¿sabe, mi hermano? La fe se aprende. Nosotros no nacimos con fe innata en nosotros, no. La fe se aprende. Se aprende conocimiento, o conociendo, aplicando y obedeciendo la palabra de Dios. Se aprende obedeciendo los mandamientos de Dios. Se aprende buscando la llenura del Espíritu Santo, confiando en Él cuando llegan las pruebas, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Como nos dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El fundamento que nosotros tenemos en Cristo está íntimamente ligado a nuestra fe. Mayor nuestra fe, decía el pastor Noriega, mayor nuestra creencia en el Señor. Abundando en acciones de gracia, dice Pablo en cuarto lugar. Y esta es la tercera vez que Pablo habla de este acto de adoración y rendición, de dar acción de gracia. Aquí en el versículo 3 del capítulo 1 dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y luego en el 12 dice: con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y entonces en este versículo 6, en este versículo también, entonces nos dice en el 7, y abundando en acciones de gracia. Les he dicho en otras oportunidades que es una clave que nosotros tenemos que aprender cuando leemos la Biblia, que cuando una palabra se repite en varias oportunidades, es porque el autor quiere hacer énfasis en esa palabra o lo que en esa palabra significa. De modo que Pablo quiere hacer énfasis que la acción de gracia es un aspecto importante para nosotros. Esto también lo decía Yadi el miércoles pasado. Un creyente agradecido es una señal de madurez espiritual. Cuando nosotros somos agradecidos al Señor, significa que nosotros hemos crecido en el Señor, que nuestra fe está en Él. No importa lo que pase. No importa. El Señor dice que nosotros tenemos que dar gracia en todo. Cuando un cristiano abunda en acciones de gracia, está creciendo. A pesar de las dificultades de la vida, que la vamos a tener, los creyentes tenemos que estar conscientes que Dios es soberano y que Él está en control de cualquier situación. Vengan pruebas, vengan enfermedades, nosotros la miramos desde la perspectiva de Cristo, no desde la perspectiva de los hombres. Como dice el Salmo 23, nosotros andamos en valle de sombra y de muerte, pero Él nos da aliento. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Efesios 5:20 dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo ahora pasa a enfrentar las falsas enseñanzas, estas que les hablé de los gnósticos, y el peligro que ellas representan para el creyente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que leemos, lo que nos llegan. Porque algo que hacían estos gnósticos o estas personas era que ellos eliminaban la deidad de Cristo. Es decir, Cristo no es Dios. Él fue un hombre que vino y una emanación, como decían ellos, y ya. Pero Él no era. Es más, Jesús dice que Él, durante el tiempo que estaba aquí, no era Dios. Entonces, mira lo que dice Pablo. Miren que nadie los lleve cautivo. Estoy en el verso 8. Por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. La palabra miren, pongan cuidado, observen. Hay un peligro para el creyente, hay un peligro para la iglesia. Miren, observen, dirían en Venezuela, ojo avisor, porque lo que están enseñando no está correcto. Hay peligro para la iglesia. Debemos estar vigilantes de esas enseñanzas falsas que pueden llegar a nosotros. Cuando estábamos en el curso de discipulado,
Una vez hablábamos de una historia que contaban en uno de los libros, que cómo diferencia los banqueros los billetes buenos de los billetes falsos. Y entonces ellos dicen, el escritor decía, que a los banqueros les enseña al billete bueno a sentir el billete correcto. Que cuando están contando un billete y sienten algo diferente, lo paran porque ese es un billete falso. Ellos aprenden lo bueno, lo que es el correcto. Y lo aprenden de tal manera que ustedes ven que ellos cuentan rápido, pero cuando sienten algo, porque el papel del billete falso es diferente al papel, puede que la apariencia sea igual, pero el papel es diferente. Entonces lo sienten. Nosotros podemos distinguir una enseñanza falsa de una verdadera conociendo la palabra de Dios. Mire, lo que usted reciba, páselo por el filtro de la palabra de Dios. Si eso no está en la palabra de Dios, eso es falso. Así de sencillo. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Si lo que leemos o escuchamos no es bíblico, es falso. Entonces Pablo dice, cuidado que nadie lo lleve cautivos. Cautivo es un término militar, es llevar a alguien a la esclavitud. El pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia. No siguieron las enseñanzas del Señor, no siguieron los mandamientos del Señor. El Señor se los advirtió, no le hicieron caso, los babilonios lo invadieron y se lo llevaron. Por 70 años estuvieron allá. Tengamos cuidado con las falsas enseñanzas que nos pueden esclavizar. Corremos el riesgo de ser esclavizados por las falsas doctrinas y por las prácticas herejes. Tenemos que ponerlo en la armadura espiritual para vencer esas herejías. Busquen conmigo Efesios 6, 10 y 11, por favor. Y quiero que lo subraye. Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, fortalezcanse, esfuércense, pónganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. El diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo es verdadero, es más. La Biblia habla más del diablo que cualquier otra cosa, porque ese es el enemigo de nuestra alma. Ese es el que quiere destruirnos a nosotros. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el medio que utilizan estos engañadores? Por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. En el mundo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, en el mundo post-Cristo, la filosofía era algo importante. Y usted recuerda el caso del mismo Pablo. En Hechos 17, 21 dice, todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Y Pablo, cuando estaba hablando, recuerdan ustedes, en el mercado lo llevaron al Areópago para preguntarle, ¿qué es eso de que tú estás hablando de que un hombre resucitó? Porque para ellos la filosofía era lo más importante. Pablo les habló de Cristo. Pero esas ideas que nosotros recibimos pueden parecer razonables, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Puede parecer creíble, puede parecer incluso convincente, pero cuidado. Cuando una persona no conoce las doctrinas de la fe cristiana, puede ser fácilmente capturada por las religiones falsas.
el pastor, o el autor que escribe el comentario bíblico expositivo, él dice que él no conoce a ninguna persona que haya creado una falsa doctrina que antes no haya estado en una iglesia cristiana. Pero estas personas no tenían esa raíz profunda y se dejaron engañar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una doctrina no tiene a Cristo, su fundamento es falsa. Cuando un cristiano no tiene a Cristo como su fundamento, es fácilmente engañado. Yo siempre les digo, escuchen lo que yo les digo y compárenlo con la palabra. Mi palabra puede decir lo que sea, pero la Biblia, si yo digo algo que no está aquí, no lo crea. A veces digo algo y digo, bueno, esta es mi opinión, usted no tiene por qué creerla, porque créame, yo también tengo mi opinión. Pero la palabra tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Cuando esas enseñanzas falsas que parecen buenas se examinan a la luz de la palabra, descubrimos su falsedad. ¿Por qué? Porque son conforme a las tradiciones de hombre, conforme a los principios elementales del mundo. Son tradición de los hombres y no es la verdad de la palabra de Dios. Lo importante de cualquier enseñanza, y esto también lo dice el comentarista, no yo, es su origen. ¿Vino de Dios o vino de los hombres? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. En estos días iba yo con mi esposa, veníamos a la escuela y hablando. Entonces tocamos un tema que ella hizo un comentario con relación a una persona y ella dijo, oye, la persona, está mejorando de su salud. Y entonces mi esposa comentó, bueno, gracias al Señor porque nosotros estamos orando por él. Y entonces había una persona que dijo, y aunque no oraran, si el Señor no quería, también se iba a sanar. O si él quería, se iba a sanar. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿por qué Pablo nos dice que nosotros tenemos que orar sin cesar? Eso pareciera, es verdad. Dios es soberano. Su voluntad para conmigo, no importa, es su voluntad. Pero a él le gusta que nosotros oremos. Porque yo estoy mostrando confianza en él. Pablo dice, orad sin cesar. Pablo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando Pedro salió de la cárcel, que decía que la iglesia estaba orando por él. Y vino un ángel y le quitó la cadena, abrió la puerta y Pedro ni sabía. Cuando salió fue, oye, esto es verdad, yo creí que estaba soñando. A mí me pasa a veces que, bueno, yo digo al revés, oye, gracias a Dios que estaba soñando. ¿Viene de Dios o viene del hombre? Los líderes religiosos de la época de Jesús tenían sus tradiciones y eran muy celosos en obedecerla y protegerla. Y Cristo combatió a los fariseos por eso. Porque para ellos la tradición era más importante que la palabra. Pablo, antes de su conversión, en Gálatas 1:14 dice, me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y qué pasó con Pablo? El día que tuvo el encuentro con Jesús, cuando iba hacia Damasco, su vida cambió totalmente. Cuando puso su fe en el fundamento que es Cristo, entendió el error donde él estaba y se convirtió en el apóstol de los gentiles. De manera que si nosotros tenemos a Cristo como nuestro fundamento, si para nosotros la palabra de Dios es importante, nosotros podemos discernir cuando una enseñanza no es verdadera, porque el Señor nos da esa capacidad. Finalmente, el apóstol nos muestra el por qué Jesús debe ser nuestro fundamento. Y yo creo que este es el verso clave de este pasaje. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerden que la enseñanza era, Jesús no es Cristo, no es Dios, no es el Mesías. Pero Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él nos da el antídoto contra las enseñanzas falsas. Él afirma la deidad de Cristo. Jesús posee todos los poderes y todos los atributos de Dios, todo.
Él es el Dios verdadero y en Él reside toda la esencia de Dios. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces se dirige a los miembros de la iglesia en Colosa y a los miembros de la iglesia de la familia de Dios, y dice, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y toda autoridad. En Cristo reside la deidad. Nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, para quien Él es nuestro fundamento, estamos completos en Cristo. Llenos del Espíritu Santo, firmes en nuestra fe, arraigados, establecidos en Cristo el Señor. Cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completo en Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, usted recibió todo. No que nosotros somos dioses, no. Pero tenemos todo lo que necesitamos para andar y para vivir la vida en Cristo. No necesitamos más. Rápidamente, Efesios 3, 17 al 19. Búsquenlo porque ese no lo van a encontrar ahí en el PowerPoint. Efesios 3, 17 al 19. Y terminamos. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. De modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Hermanos, Cristo tiene el poder soberano. A veces nosotros pensamos que Jesús está en competencia con el enemigo, con Satanás. Jesús no está en competencia con nadie. Él derrotó al enemigo con su muerte y su resurrección. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesús no compite con Satanás. Es más, Satanás no tiene chance. Vamos a decir así, es como los Yankees con los Dodgers. Satanás no tiene chance delante del Señor Jesucristo, ninguno. Porque Él es el soberano y Él es el Señor. ¿Es Cristo tu fundamento firme? Bueno, esa la respondes tú. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por demostrarnos quién eres, Señor. Nuestro fundamento. Nosotros debemos andar como es digno de ti, porque tú eres nuestro fundamento. No hay nada que pueda movernos de esa roca que es Cristo Jesús. Podrán venir problemas, podrán venir inundaciones, podrán venir enfermedades, pero nuestra fe se mantiene en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta predicación en esta mañana. Úsela como solamente tú lo puedes hacer, y que podamos entender realmente en quién estamos poniendo nosotros nuestra confianza. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén.